Seguimos aquí en Voz para el Cambio, su espacio de opinión comprometido con la verdad, con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños, en defensa de la soberanía nacional, del ideal del padre de la patria. Así que aquí seguimos presentando nuestras ideas de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Empezando una semana con muchas noticias, con muchas informaciones y con mucho que contar, que analizar. Ayer, 27 de febrero, 178 aniversario de la independencia nacional, y vimos, como de costumbre, en los últimos 15 o 20 años, como en el Parque Independencia, ahí en el altar de la patria, mueve miles de jóvenes que no acuden allí por patriotismo ni porque están en la escuela. Vienen porque le pagan. Le dan 500 pesos y un picapollo y ahí lo traen. Eso lo vimos con mucha frecuencia cuando Danilo, entonces allí van a proclamar reelección. Y después esa muchedumbre se dispersa en la zona colonial, salen a pasear y hacia el malecón. Y es una pena que hagamos esfuerzo en esa dirección, pagándole a los jóvenes para que vayan a un proselitismo. E incluso otra parte fue al Congreso Nacional. No vi si en la catedral también movieron otra parte, que también es tradicional. Recuerdo en una ocasión que salió la información de que solo a Monteplata, al gobernador de Monteplata o al presidente del partido de gobierno en Monteplata en aquel momento, le dieron 15 millones de pesos para mover una cantidad de guaguas llenas de gente de Monteplata. Transitaba por el malecón ayer tardecita y con la persona que viajaba me preguntaba, pero ¿y toda esta gente? Digo, vienen del Parque Independencia. Y yo crucé por las inmediaciones del parque, frente al parque, a las 4:40 de la tarde, y ahí estaba el ambiente. Ya se despedían los jóvenes que habían acudido allí con ese encargo de hacer proselitismo y de hacer bulto para funcionarios y sobre todo para el presidente de la República. Nada cambia en este mundo de Dios. Los políticos en la oposición tienen un discurso, tienen una propuesta, y cuando llegan, todo sigue igual. Critican al que está de turno y todos hacen lo mismo. El discurso hoy de Luis Abinader y la práctica política es prácticamente la de Leonel Fernández y es prácticamente la misma de Danilo Medina. La diferencia, como es un partido diferente, han estado jugando al clientelismo a partir de unas acciones desde el Ministerio Público. Es la única diferencia. Y sin embargo, al final veremos estos procesos judiciales atascados, archivados, que no van a avanzar para nada. Ojalá y en esta parte yo pudiera equivocarme, o el tiempo me diga, Alfonso, usted se equivocó. Mire, hay sentenciado por los temas de corrupción. Mire, ahí procesaron al expresidente Danilo Medina, porque él era el principal responsable de todo lo que estamos viendo ahora, que hasta hoy parece un circo. Hay que esperar a ver si efectivamente deja de ser circo para hacer un hecho cierto, la lucha contra la corrupción o de persecución contra los que llegan al Estado para robarse lo que es del pueblo. Y al pueblo le roban hasta la esperanza. Decía que es lo mismo, ahí ya tengo a don Jacinto Sención, qué bueno, porque se criticaba la política de endeudamiento, se criticaba la corrupción. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Jacinto señalaba en el segmento anterior que este gobierno tomó el año pasado 8,000 millones de dólares en préstamos. Y ahora anuncia que va a congelar, que va a dar nuevo bonogás, nuevo luz y que cuantas cosas en la política social, pero no tiene los fondos, va a seguir cogiendo préstamos
Pero al mismo tiempo dijo ayer que esta es la economía que más crece de la región y en buena parte del mundo. Con el mismo gobernador, el mago, que tuvo Leonel, que tuvo Danilo. Entonces, para mí, esto es más de lo mismo. Y el cambio estamos por verlo. Don Jacinto Ascensión. Adelante, Jacinto. Bueno. Adelante, don Jacinto. Sí, ¿me escucha, don Alfonso? Yo espero que sí. Sí. Sí, uno mirando, don Alfonso, la capacidad que tienen estos gobiernos, estos presidentes, para maquillar la realidad, con los numeritos, con los fondos que tienen en sus manos. Es muy bonito siempre estar en oposición y criticar a los otros que están gobernando. Y con esa demagogia política intentan convencer al pueblo de que lo van a hacer diferente, lo van a hacer, van a convertir este país en una maravilla, un Dubái, no sé, un Miami, un Nueva York chiquito. Eso es los discursos siempre que tenemos. Yo me pregunto, don Alfonso, si ¿dónde anda don Jacinto? Que no le escucho. sí. Don Jacinto, no lo Aquí escucho. estamos, ¿no? ¿Cómo seguiríamos nosotros? Sí, ¿cómo seguiríamos nosotros en este año 2022 con el tema de la caravana de préstamos? Terminaríamos al paso que vamos en más de 10 mil millones de dólares, mirando que ya tenemos más de 3 mil millones de préstamos este año. Entonces yo creo que ya está bueno de justificar las cosas, ya está bueno de echarle la culpa siempre a los otros. Ahora a ellos les tocó gobernar y tienen entonces que saber gobernar. Y yo creo que mirándola como camina el país, unos problemas fundamentales, don Alfonso, como es el problema de la inseguridad, por ejemplo, es un tema que no se tocó dentro del discurso de Luis Abinader. No tocó, don Alfonso, una promesa que hicieron ellos, que este país con el tema de viviendas iban a construir, se habló de más de 10,000 viviendas, pero algunos proyectos que tienen que ver con vivienda, en el caso del proyecto de Juan Bosch, ese proyecto está paralizado. Pero si vamos a partir de las obras que el gobierno encontró que se estaban realizando por el gobierno anterior, también debe de decir cuáles de esas obras realmente la están continuando y la están concluyendo. Porque el gobierno que llega, aunque es un gobierno nuevo, porque es un partido, es un presidente, pero el Estado es el mismo. Y aquí tenemos que trabajar nosotros un estado de continuidad. Entonces, cuando tú haces revisión de cuentas, tú tienes que saber qué tú encontraste, qué tú has terminado, qué has proseguido, qué está haciendo, para que tú reflejes que somos un país, que somos un estado realmente de continuidad y que no es que tú llegaste ahora y empezaste de cero, porque eso es mentira. Entonces, son muchas cosas, don Alfonso, que no vemos claridad, no vemos transparencia y al final son palabras, un discurso cerca de 2 horas, don Alfonso. Discurso realmente muy largo, pero un discurso con poco contenido realmente que nos interese a nosotros a partir de lo que es una rendición de cuentas. Rendición de cuentas es informar de manera lo más detallada posible de las ejecutorias, de lo que se ha hecho.
no debe ser nunca un escenario para promesa. Y sin embargo, históricamente ha sido así. No debe ser un escenario para ir a criticar a otros, a decir que la oposición tal cosa o que tal país tal cosa. Es un escenario único para decirle al país lo que usted ha hecho en 12 meses. Cómo ha usado los recursos del erario. Con qué usted se comprometió y qué usted cumplió. Y lo que usted cumplió, cómo lo hizo, cómo lo logró. ¿Qué le faltó por hacer? ¿Y por qué no lo hizo? Si estaba presupuestado. Para las otras cosas, para las promesas, para analizar una situación internacional que no es suya, o para meterle el puño a la oposición, tiene 364 días del año. Ese día, 27 de febrero, es simple y sencillamente para rendir cuentas. Y aquí, en los últimos 30 o 40 años, lo que han hecho es cualquier disparate, menos rendir cuentas. Balaguer iba a echar una perorata y se hacía pipí en todo el mundo. Y Leonel iba para levantar un discurso de sofisma muy bonito, dándole vuelta con un palito a la cosa. Y lo propio hacía Danilo con un discurso atropellado. Y este sigue el mismo camino. Y yo me sigo preguntando, ¿cuál es la diferencia entre aquellos y este? ¿Cuál es la diferencia? Lo único es que nos mantienen enredados o embullados o entretenidos en un circo con el tema judicial. Y digo un circo porque no han llamado al jefe, no han investigado al jefe y están permitiendo que el tiempo le pase a Leonel Fernández para que ya perima todo aquello que se hizo durante el último ejercicio de Leonel Fernández, que fue desastroso. Y ahora en agosto eso pasa y ya no hay quien le ponga un dedo al señor Fernández y a los que con él estuvieron en aquella fiesta con el erario. Ahí se la dejo. Sí, yo creo, don Alfonso, que todo lo que tenemos un poquito de noción o conocimiento de economía y trabajamos con proyectos. El Estado es un proyecto donde tiene varias líneas de trabajo que usted tiene que presupuestar a partir de los fondos que usted tiene para esos proyectos. Así tiene que funcionar el Estado. Y a partir de esos proyectos, un presupuesto que usted hace para trabajar ese año en diferentes rubros, que son las instituciones, que son las direcciones. Entonces, a partir de ese proyecto y donde usted va a impactar, usted entonces tiene unos recursos. O sea, a final de año debe de informar primero en eso que usted se comprometió con esa propuesta, con los fondos que tenía destinado para ello. Entonces ver en qué se gastaron esos fondos a partir de ese compromiso que se asumió. Es un tema de gestión. Inclusive dentro de los presupuestos, don Alfonso, usted sabe más que yo de eso, usted hasta lo imprevisto lo pone ahí. Ahora, por si usted cambió algunos recursos, algunos rublos, porque lo imprevisto les desbordó, porque no lo esperaba, en todo el tema de una crisis mundial o el tema de la pandemia, usted tiene que explicar dentro de ese presupuesto por qué usted desvió esos fondos de un proyecto para otro proyecto. Esa es la transparencia. Y cuando hablamos de rendición de cuentas, siempre lo tomamos a partir de lo que hizo Juan Pablo Duarte, que le entregaron unos recursos para unos gastos a partir de que se movió y él administrando, pero cuando él regresó, entonces él dio que fe detallado qué dinero recibió, el dinero que invirtió o gastó, y aquí está lo que restó, lo que quedó, porque no lo gastó todo. Entonces, esa es la línea que tiene que tener
una rendición de cuentas que tienen que hacer los presidentes en la República Dominicana a partir de esos criterios. Pero nada que ver con eso, don Alfonso. Inclusive, yo mirando el discurso, prácticamente fue un discurso de promesa, don Alfonso. En vez de decir lo que ha hecho realmente en este año 2021, lo que se habló fue qué se va a hacer en el año 2022, este año, inclusive en el 2023. Entonces, carece realmente de rendición de cuentas esto que nosotros presenciamos ayer. Es que no es rendición de cuentas, es un acto más para presentar nuevas aspiraciones, es un acto más de politiquería. Y es una pena que cojan la solemnidad de la Asamblea, independientemente de que haya en sus componentes poca solemnidad, en términos formales, es un acto solemne. Quiero que se me entienda bien la cosa. Quiero que vaya para hablar de todo, menos para rendir cuentas. Lo que tiene que ser rendir cuentas, le pasa de lado y lo hace con una expresión muy generalizada. Hace de todo menos rendir cuentas. Por eso, la embajadora de la Unión Europea, que aquí cada país de Europa tendrá su embajador, pero además hay una embajadora de la Unión Europea, valoró positivamente porque él hizo una referencia a favor de Ucrania. A favor de Ucrania. Pero él no se atreve a decir que Estados Unidos ha invadido 71 naciones, incluida la República Dominicana. Que por esas 3 intervenciones de Estados Unidos a esta nación nuestra, 2 militares y una financiera, 1905-1907, que culmina con la Convención Dominico-Americana de 1907, a la cual el diputado Santiago Guzmán Espaillá le hizo una oposición firme, en una actitud nacionalista de verdad. Y entonces, esa es la expresión de la embajadora de la Unión Europea. El tema Rusia-Ucrania es un tema nuestro, para estar todos los días con eso. No. Nosotros recibimos 250,000 turistas de Rusia. Pero además, ¿frente a quién es la cuestión? No es frente a Ucrania, es frente a Estados Unidos. Y Abinader lo sabe porque no es tonto. Ahora, él está de rodillas frente al imperio. Y entonces, la embajadora de la Unión Europea sale con eso. Estamos aquí para apoyar al presidente de la República en su reforma. Si es un presidente que asume una posición de análisis crítico de ese tema, o simplemente lo pone a un lado porque no es una preocupación nuestra como para asumir una posición internacional en esa tesitura de parcialidad. El discurso debe ser que se encuentre el camino hacia la paz, pero no el dedo acusador hacia Rusia sin decir nada de lo que ha significado históricamente quien está provocando esta situación. Entonces, es la cosa para lo que se usa un espacio tan solemne como la Asamblea Nacional, cuando lo que se debe es rendir cuenta. ¿Qué se ha hecho en agricultura y en el sector agropecuario? ¿Qué se ha hecho en salud? ¿Qué se ha hecho en educación? Los problemas que están ahí en educación. No. 57 páginas para cháchara. Promesas y promesas, don Alfonso. Y lo más chulo, don Alfonso, porque uno solamente se concentra en el discurso del presidente de la República, pero y el discurso que se despachó al presidente del Senado. Ahí uno se da cuenta de estos benditos políticos que tenemos en el país. Cuando están en la oposición, esos discursos, don Alfonso, son los más opositores, los que están a favor del bienestar y todas esas cosas que escuchamos de ellos. Pero fíjense cómo el señor Estrella ayer realmente uno más también de la demagogia política, el tema de la justificación del papel de los legisladores en el Congreso, presentando los logros, y cuando usted analiza cada una de las cosas que han hecho, realmente no tiene mucho nada que ver con su función. La función del legislador
de la parte de representar, de legislar y fiscalizar, no están involucrados. Cámara de Diputados del Congreso no es más que un sello para firmar todo lo que viene en este caso, del Poder Ejecutivo. Y ahí en el discurso quedó muy claro ayer. Entonces, al final, estos políticos, don Alfonso, con su demagogia, más de lo mismo, pensando que todo lo que estamos del otro lado somos tontos, que no analizamos, no leemos, no nos impacta la realidad en la que estamos viviendo y se despachan ese discurso así tan frío como si nada. Esa misma sociedad que criticó lo pasado le va a pasar el mismo cuestionamiento a estos. Lo único lamentable es que volverán los anteriores, porque no se está construyendo un polo diferente, una alternativa política diferente. Eso sería lo lamentable. Pero todo un día tiene un término. Todo un día tiene un término. Porque para todo hay un tiempo. Don Jacinto Ascensión, muchas gracias. Vamos a una pausa a ver si retornamos con don Aristóteles Ponce Rate. Y si usted puede, nos acompaña. Y si no, muchas bendiciones en este día. Pausamos. Bueno, gracias. Mañana estaremos aquí tempranito, don Alfonso. Gracias por la oportunidad. Y a los amigos televidentes que sigan ahí en Voz para el Cambio, porque hay más. Bendiciones. Esperamos que don Vladimir esté con nosotros mañana. Pausamos. Muy bien.